Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase 4 y vamos a trabajar en esta clase funciones trigonométricas, vamos a calcular sus límites. Para eso vamos primero a estudiar las gráficas de las 6 funciones y a partir de ahí empezar a aplicar el límite a estas funciones trigonométricas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si nosotros conocemos y tenemos claro las funciones seno y coseno, las 4 restantes es más sencillo de ver. Por eso es que vamos a comenzar con la función seno y la función coseno. ¿Mm? Bueno, lo que tienen estas funciones es que son funciones continuas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando pasaba eso, el límite de la función coincidía con el valor de la función en el punto que estemos mirando? Entonces, estas funciones, ahí tenemos las dos gráficas, su dominio son todos los reales, ¿sí? Y son funciones acotadas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, para seno y coseno, el rango de estas funciones, o sea, su conjunto imagen, es el intervalo cerrado de -1 a 1. Es decir, estas funciones son periódicas, las trigonométricas son periódicas. Entonces, ¿eso qué significa? Que, bueno, si yo tomo un valor X del dominio, esa función vuelve a tomar el mismo valor en un X más T. ¿Qué sería ese T? Es lo que se llama período. ¿Y por qué? Porque estas funciones son funciones circulares que se les llama. Miremos esto. Acá tenemos las gráficas de seno y coseno. Esta es la función seno. Y acá yo la estoy representando, la función seno, en su período. Su período es de 0 a 2. El período es 2pi, o sea, 360 si lo vemos en el sistema sexagesimal. Pero en realidad nosotros tenemos que trabajar en radianes. Los ángulos van a estar medidos en radianes. Entonces, esta función seno, ¿cómo se va obteniendo su gráfica? Bueno, acá, este segmento que yo tengo acá es el segmento representativo de la función coseno. Si yo miro, este segmentito es el que está acá. Entonces, cuando paramos esto está acá. Entonces, para este valor X, este es el valor de la función. ¿Y qué pasa? Esta función se vuelve a repetir cada 2pi. Lo mismo le pasa al coseno. Si miramos un poquito respecto a la circunferencia, pensamos en los cuadrantes. Este es el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, la función seno, ¿qué le pasa? Crece y llega a su máximo. ¿Cuántas veces toma el máximo? Infinitas veces, porque son funciones periódicas. Cuando pasa, por ejemplo, en este caso, por el valor pi sobre 2, toma el valor 1. Su imagen en pi sobre 2, 90 grados, es 1. Y después, cuando esta onda se vuelve a repetir, vuelve a tomar el valor 1, o sea que infinitas veces en su dominio toma el valor 1. De 0 a pi sobre 2 estamos en el primer cuadrante, y si miramos, la función seno acá es positiva, y crece hasta su máximo. En el segundo cuadrante, estamos acá, de pi sobre 2 a pi, la función es positiva, pero empieza a decrecer hasta que llega a su 0.
yo partí de 0 y ahora hice este recorrido y llegué a su próximo 0. ¿En dónde tiene su 0? En este caso, en pi. Acá estaba en 0, acá estoy en pi, y esta función acá es positiva. En el tercer cuadrante, que es de pi a 3 medios de pi, porque recorrí 90, 90, 90, 3 veces pi sobre 2, la función es decreciente y es negativa, está debajo del eje de las x. ¿Decrece hasta qué punto? Hasta su mínimo, que es menos 1. Y en el cuarto cuadrante comienza nuevamente a crecer y llega a su 0. Acá crece y sigue siendo negativa. Entonces, la función seno, este sería la circunferencia trigonométrica. Entonces acá que tengo primer y segundo cuadrante, positiva, tercer y cuarto cuadrante, negativa. ¿Dónde crece? Crece acá, decrece, decrece y vuelve a crecer. La función coseno ¿cuál es el segmento representativo del coseno? Bueno, si miramos acá, a ver, vamos a hacer parar esto, ahí. Este segmentito es el segmento representativo del coseno. Esto está acá. Entonces, a medida que el ángulo que va describiendo este ángulo, en esta posición, yo voy a tener el coseno. Su segmento representativo es el cateto adyacente de este triángulo. ¿Mm? Veamos los cuadrantes. ¿Qué le pasa en los cuadrantes? En el primer cuadrante la función seno es positiva y decrece. En el segundo cuadrante es negativa, está debajo del eje de las x y sigue decreciendo. En el tercer cuadrante es negativa y empieza a crecer. Y en el cuarto cuadrante es positiva y crece. El coseno, acá yo también lo estoy mostrando en su periodo, que también es 2pi, 360. Cada 360, esto se vuelve a repetir. Si miramos acá la circunferencia, ¿sí? ¿Cuántas veces voy pasando, por ejemplo, por este punto? Y estoy pasando infinitas veces. Esto se describe en todos los reales, pero esto se va repitiendo cada 2pi. Entonces, estos son los signos que tiene la función coseno en su periodo. Primer cuadrante positiva, segundo y tercero es negativa, y en el cuarto es positiva. Veamos un poquito ahora esto. ¿Qué pasa con los ceros de esta función? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y de acordarnos, porque para las otras funciones nos va a servir. ¿Dónde la función seno tiene sus ceros? Si miramos, fíjense que esto se va, recordemos que esto se repite cada 2pi. En 0, pi, 2pi, 3pi, y si voy para este lado, menos pi, menos 2pi, y puedo seguir. Entonces, ¿qué forma tienen los x que hacen que la función seno sea 0? Y son múltiplos enteros de pi. ¿Sí? Este numerito es un número entero, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, por pi. Siempre que multiplique entonces un entero por pi, la función seno va a ser 0. Y sus extremos, fíjense que los tiene en pi sobre 2, acá vale 1, en 3 medios de pi vale menos 1, 5 medios de pi. Si yo miro la forma en donde se dan los extremos, es decir, su máximo o su mínimo, que los tomo infinitas veces, su máximo es 1, su mínimo es menos 1,
son todos múltiplos de pi sobre 2. ¿Pero qué tipo de números tiene? Impares. Esto es la forma de un número impar. Enteros impares. 1, 3, 5. Si esos impares los multiplico por pi sobre 2, o sea, 90 grados en el sexagesimal, entonces en esos valores, en esos x, seno vale 1 o menos 1, depende de donde esté. Acá vale 1, acá vale menos 1. ¿Sí? El coseno, si miramos, ¿dónde tiene el coseno sus ceros? Importante. Los ceros del coseno, y era como esto. ¿Dónde vale 0? En pi sobre 2, en 3 medios de pi, en 5 medios de pi, es decir, impar por pi sobre 2 es un 0 para el coseno. ¿Y dónde tiene sus extremos? Y los extremos, ¿dónde vale 1? En 0, en pi, en 2pi, en menos pi, y si sigo por este lado, en menos 2pi, es decir, en todo múltiplo entero de pi. Eso es importante, eso lo tienen que grabar. Si no se lo pueden grabar, se lo pueden tatuar en alguno de los brazos, en alguna zona donde ustedes quieran. Pero esto, los ceros del seno y del coseno, se lo tienen que acordar, porque lo vamos a necesitar. ¿Mm? Bueno, muy bien, ahora sigamos con el resto de las funciones. Ya vimos estas dos que son importantes, ahora veamos la función tangente. ¿Qué pasa con la tangente? Habíamos dicho que seno y coseno son funciones continuas, su dominio son todos los reales. Esta no le va a pasar lo mismo, porque la función tangente se define como un cociente. De hecho, es el cociente entre seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. Entonces, si yo estoy definiendo esta función como un coseno, ¿qué le va a pasar a esta función? Bueno, esta función lo que va a tener es que su gráfica ya no es una curva como la del seno del coseno. ¿Y qué le va a pasar? Esta función tangente va a tener sus ceros en los ceros del seno. Miremos la gráfica azul, donde el seno vale 0, la tangente vale 0. ¿Y dónde esta función no va a existir? En donde el coseno es 0, es decir, en los ceros del coseno, la función tangente que va a tener un comportamiento no acotado. Y ya dijimos que los ceros del coseno tienen esta forma. Miramos acá, y entonces, ¿dónde tiene el cero, el coseno sus ceros? En pi sobre 2, 3 medios de pi, y en general, todos los x que tienen esta forma hacen que el coseno sea 0. Entonces, los ceros del coseno son los valores donde la tangente no existe. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento no acotado. Entonces, su dominio, ¿cuál es? Los reales menos los x, tales que el coseno de esos x es 0. Por eso digo, saber seno y coseno nos sirve para el resto de las funciones. Así que, y si miramos esta función, también es una función periódica. Esta gráfica se va repitiendo. Pero el periodo de la función tangente es pi. De hecho, acá tengo 0 y el otro lo tengo acá. 0. ¿Dónde está el otro 0? En pi. Cada pi, la función tangente se repite. Vamos a la cotangente. ¿Cómo es la cotangente? La cotangente es la función recíproca de la tangente. Entonces, a la cotangente la escribo de esta manera. 1 sobre tangente es lo mismo que escribir coseno de x sobre seno de x, ¿no? El recíproco. Nuevamente la analizamos igual, pero al revés, porque acá ¿qué vamos a decir?
que los ceros de la cotangente, donde tiene los cortes con el eje X, van a ser los ceros de la función coseno, porque está en el numerador. ¿Y dónde la cotangente no va a existir? Porque va a tener un comportamiento no acotado. En los ceros del seno. Si miramos acá, en cero, acá la función azul, que es el seno, en cero vale 0, en pi vale 0, entonces en estos valores, la cotangente que tiene un comportamiento no acotado. Es decir, lo que tiene acá, en estos valores, en estos x, que son pi por x, es decir, múltiplos enteros de pi, tiene sus asíntotas verticales. Lo mismo que la tangente, a la tangente, donde tiene sus asíntotas verticales. Sus asíntotas verticales los tiene en estos números, donde el límite ahí no existe porque es un comportamiento no acotado. Bueno, entonces la cotangente, ¿qué dominio va a tener? Los reales menos los x, tales que esos x hacen 0 a la función 0. ¿Por qué? Porque está en el denominador. La secante, ¿cómo se define la secante? Es en la recíproca del coseno, o sea, 1 sobre coseno. Si miramos este cociente, en el numerador no tengo función, tengo un 1. Y está bien, si miramos su gráfica, esta función nunca se hace 0. No tiene ceros, no tiene cortes con el eje X. Y el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Y los reales menos los x que hacen 0, el coseno. Donde el coseno vale 0, o sea, acá tengo pi sobre 2, acá voy a tener 3 medios de pi, menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi. En esos valores, la secante tiene un comportamiento no acotado. La cosecante es la recíproca, pero del seno. Entonces, de la misma manera, donde el seno es 0, esta función tiene un comportamiento no acotado, o sea, en 0, pi, 2pi, tiene sus asíntotas verticales, números de esta forma, entero por pi. Bueno, muy bien, ahora ya tenemos las 6 funciones definidas y miramos sus gráficas. Vamos a analizar un poquito el límite de la función seno y coseno, porque las demás se deducen a partir de estas dos. Ya vimos, todas dependen de lo que sea seno y coseno. Si miramos esta partecita, tenemos un ángulo agudo en esta circunferencia, que es la circunferencia trigonométrica. ¿Cuál es la circunferencia trigonométrica? Es la circunferencia que tiene radio 1, por una cuestión de simplicidad. Entonces este ángulo T, medido en radianes, ¿sí?, describe este arco. Y ahí vamos a tener el punto P de esta circunferencia de coordenadas x, y, pero también, si nos acordamos lo que es la definición de coseno de un ángulo y seno de un ángulo, ¿qué era? El coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si miramos en este triángulo, el cateto adyacente es este segmento. Y de hecho es el segmento representativo para el coseno. Para cuando se graficaba, cuando vimos hoy con la circunferencia que describía la función, la gráfica de la función, bueno, este segmento es el segmento representativo del coseno, y este, que es el cateto opuesto a T, es el segmento representativo del seno. En este cuadrante, estoy en el primer cuadrante, tenemos este triangulito, y estas dos que son seno y coseno. Si nosotros despejamos xy, entonces este punto xy también sería coseno de t, seno de t. Esta sería la primera coordenada,
y esta sería la segunda coordenada. Entonces, el primer caso que vamos a ver es cuando tengo t tendiendo a 0. Solamente porque nos sirve para lo que vamos a ver, para cuando t tiende a c, en realidad, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo, porque decimos, si t tiende a 0, es decir, que este angulito va achicándose cada vez más su amplitud, el arco este se va achicando. Entonces, ¿qué sucede con el punto P? Este punto, ¿a qué va a tender? A ser el punto 1, 0. ¿Sí? Entonces, si este punto se acerca al 1, 0, entonces el coseno de t tiende a 1 y seno de t tiende a 0. Así que eso fácilmente lo vemos y lo escribimos así. Y esto estamos considerando para t mayor que 0, pero si t es menor, es negativo, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá. Entonces estaría yéndome para este lado, ¿no? Pero eso es simple, porque nosotros ya sabemos que el coseno de t es una función par, y seno de t es una función impar, o sea que coseno de t es coseno de menos t, y seno de t es menos seno de menos t. Pero si esto tiende a 0, cuando t tiende a 0, y esto tiende a 1 cuando t tiende a 0, entonces esto se probaría para todo t cerca de 0. Pero igual, ya dijimos que la función seno y coseno son funciones cuyo dominio son todos los reales, así que esto es simple. Pero ahora veamos este caso, si t tiende a cualquier número que no sea 0. Y esto lo vamos a necesitar para los ejercicios además. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, acá vamos a hacer algo que se llama un cambio de la variable. Entonces yo digo, si t tiende a c, estamos muy próximos a este c. Entonces, si estamos muy próximos a c, t menos c tiende a 0. Entonces, a esta diferencia le llamamos, porque yo tengo ganas de llamarle h, le puedo haber llamado u, m, lo que sea. Pero a esta diferencia, t menos c, le llamé h. Entonces, si esto tiende a 0, h tiende a 0, porque esto es h. Entonces vamos a hacer este cambio de variable. Entonces yo digo, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el límite para cuando t tiende a c, algún c? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a probar a esto? Voy a usar algo que es esta expresión equivalente a esta. En vez de trabajar con variable t, voy a trabajar con variable h, siendo h todo lo que dije acá. Entonces, en vez de t, ¿quién va a ser t? Despejando t de acá me queda h más c. Y si t tiende a c, h tiende a 0. Entonces ahora ya estoy mirando variable h. Entonces para poder resolver esto y llegar a ver este límite, yo lo que quiero probar es que este límite me va a dar directamente sustitución directa. Es decir, yo quiero probar que esto va a ser seno de c. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, esto que está acá, que es el seno de h más c, es una identidad que se llama, en este caso, es esta, el seno de la suma o seno de la resta, digamos. Yo estoy usando el seno de la suma, o sea que voy a usar seno de a más b. El seno de a más b, ¿qué dice? Que va a ser la suma de esto y esto. A y b son ángulos, ¿no? En el caso del coseno, el coseno de la suma va a ser la resta de esto y de esto. Si tengo el coseno de la resta, el coseno va a ser la suma de esto y esto. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué aplicamos acá? Aplicando ya la identidad de el seno de la suma de ángulos. Acá tenemos el límite de esta suma, que ya sabemos que va a ser la suma de los límites, porque resulta que estos límites los conozco, valen 1 y 0. Pero ¿qué sería seno de c y coseno de c? Son constantes.
constante que no las tengo determinadas, pero son números. Entonces, ¿qué aplico acá? El límite de una constante por la función va a ser la constante por este límite. Ya dijimos que si h tiende a 0, estoy acá, esto es 1 y esto es 0. Así que esto me queda esa expresión y ahí probamos que el seno de t, cuando t está cerca de c, es seno de c. O sea que si tengo seno de una función, calcular este límite es hacer sustitución directa, sin problema. El coseno se prueba de la misma manera, solo que en vez de usar el seno de la suma, acá voy a usar el coseno de la suma, mirando la formulita que les mostré, y se prueba de la misma manera. Esto les queda a ustedes como tarea, probar que esto es esto. Tarea. Muy bien. Así que, bueno, ya podemos decir respecto a los límites de estas 6 funciones que vimos, que en realidad si yo estoy mirando a este C y está en el dominio, es directamente sustitución directa. En estos casos, cuando tengo tangente, cotangente, secante o cosecante, ahí es donde tengo que tener cuidado, porque ya sabemos que estas funciones se definen como cocientes, entonces los dominios es lo que voy a tener que tener cuidado. Que C no sea los X que saco del dominio. Si eso no pasa, si estoy entonces acá, el límite de estas funciones es directamente obtener el valor de la función trigonométrica en este C, o sea, sustitución directa. ¿Sí? Bueno, pero lo que yo tengo que tener claro es que si yo sé estas dos, si tengo claro lo que es seno de x y lo que es coseno de x, lo demás sale fácil, porque, por ejemplo, si queremos calcular algún límite donde tenga que tener la función tangente con otras cosas, entonces, ¿qué voy a hacer con la tangente? Yo la voy a escribir como seno sobre coseno. Entonces, lo que sé del seno y del coseno me va a servir para calcular límites que tengan que ver, por ejemplo, con la tangente. Pero estas dos las tengo que tener bien claras. ¿Mm? Bueno, para continuar, primero voy a enunciar otro teorema, otra de las propiedades del límite, que ya se acuerdan esto, era la composición de funciones, la función compuesta, f de g de x, en este caso. Entonces, ¿qué dice el límite cuando tengo una composición? ¿Sí? Tengo dos funciones f y g. ¿Quién aplico primero? Según esto, aplico g, y a lo que tengo de g le voy a aplicar la regla de f. Si g tiene límite finito cerca de c, que en este caso es L, y f tiene límite finito cerca de este L, ¿sí? Y es este valor, entonces la composición, este límite, calcular el límite de esta composición es calcular la función evaluada en ¿dónde? En el límite de la primera que aplico. Y sí, si nosotros miramos esto, como es una composición, si X está cerca de C, G está cerca de L, al decir esto. Pero a su vez, L está cerca de G. Entonces, esto que está acá es lo que yo estoy aplicando acá. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Bueno, pero lo que tengo que recordar es cómo hacer cuando tengo límite de una composición. Lo que tengo que mirar es que cerca de C, G tenga límite finito. Si eso pasa, entonces calcular este límite es calcular la imagen de f
pero en este límite, en esta entrada. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo ahora para entender esta propiedad. No es complicada, en un ejemplo se ve más fácil. Ahora yo tengo que calcular este límite. Veamos que no es seno de x, es seno de esta función. Me dice que vale 1. Tengo que mirar que esto que está acá, este argumento de la función seno, esta otra función, es una función polinómica grado 3, porque pi es un número, 2 es un número. Entonces esto es una polinómica grado 3. Así que voy a aplicar lo que vimos en el teorema anterior. Entonces, este límite va a ser el seno del límite de esta. Y yo sé que esta tiene límite porque es una polinómica. Las polinómicas que dijimos en la clase anterior, que el límite es el valor de la función en el punto. Es sustitución directa. Entonces, este límite, ¿qué me da? Me da pi sobre 2, porque x es 0, así que reemplazo directamente acá 0 y me queda pi sobre 2. Me queda seno de pi sobre 2. ¿Qué tengo que acordarme acá? Lo que vi recién para esta función. Pi sobre 2, ¿qué tiene esta forma? En pi sobre 2, la función seno, ¿cuánto vale? 1. Así que esto es lo que voy a aplicar acá, recordar lo que vi antes, y este límite entonces efectivamente es 1. ¿Qué aplicamos? Y aplicamos el límite a una composición. Y además acá recordamos cosas de lo que vimos de la función seno. Ahora veamos uno más complicadito, que tenemos el producto de x por cotangente. Y nos dice que este límite es 1. Bueno, si tenemos un producto acá, ¿qué podríamos llegar a hacer? Una barbaridad que está mal. Esto. ¿Por qué esto no es válido? ¿Por qué está mal? Porque el límite de este producto no es el producto de los límites en este caso. ¿Por qué? Porque la propiedad, el teorema dice que esto, el límite de un producto, es el producto de los límites siempre que cada uno de ellos exista. Y esto es mentira, porque esta es una polinómica, entonces esto sí es 0. Existe y vale 0, pero esta no existe. De hecho, ¿qué dijimos? Que la cotangente, acá, a ver, ¿dónde está? La cosecante, perdón. La cosecante en 0 no existe, porque su dominio, ¿cuál es? Los reales menos los x, donde el seno vale 0. Entonces acá, el seno vale 0. Pero cuando lo metemos acá, ¿qué hace? Un comportamiento no acotado. Así que esta no puede ser. Bueno, así que veamos acá que quedó. Cotangente era. Ay, perdón, vi mal. Perdón. Acá es cotangente, no cosecante. Cotangente. La cotangente, bueno, le pasa lo mismo. La cotangente, también estamos con el dominio, y el dominio son los reales menos los x, donde esto es 0. En 0 tiene un comportamiento no acotado. Así que este límite no existe. Entonces, acá digamos que las funciones se van a más y menos infinito, si lo queremos ver. Y esto es 0. Entonces, cerca de 0, ¿qué pasa? ¿Quién gana? ¿Gana el 0 o gana infinito? ¿Pero qué infinito va a ganar acá? ¿Más, menos? Este producto no lo tengo definido, así que no puedo trabajar con el límite del producto, entonces lo que voy a tener que hacer es trabajar con el argumento que tengo acá, con esta función. Entonces, a la cotangente la voy a escribir como dijimos, es la recíproca de la tangente. Puedo escribirla como coseno sobre seno. Entonces, si tenemos coseno sobre seno, esto acá lo puedo escribir así.
porque tengo en el denominador de x es como un 1, ¿no? ¿Y por qué me está quedando esta forma y yo quiero que me quede esta forma? Porque de esta manera, x y seno de x cerca de 0, yo ya sé que qué pasaba con este tipo de límite, este cociente. Las imágenes de x y de seno de x en la vecindad de 0 se comportan igual. Entonces, este cociente ¿a qué tiende? Cerca de 0, a 1. De hecho, esto lo puedo escribir de esta manera. Es lo mismo. Esta x la escribo acá abajo. Si ustedes miran esto, es lo mismo que esto. Y ahora sí, si aplico acá el límite al coseno, esto tiene límite y es 1, y este límite también es 1, porque tengo seno de x sobre x, ya sé que este cociente cerca de 0 se comporta, las imágenes son iguales, tienden a ser iguales, entonces este cociente cerca de 0 es 1 también, así que este límite es 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer uno, pero un poquito más feo, pero parecido a lo que vimos de cambiar variables. Veamos que si tenemos esto, dice que este límite es 1. Ahora, si yo hago sustitución directa acá, el coseno en pi sobre 2, ¿qué me da? Me da 0, y acá abajo también me da 0. O sea que tengo 0 abajo y 0 arriba. No puedo aplicar el límite de este cociente, pero dice que el límite existe y vale 1. Vamos a probar que eso es verdad. Entonces voy a hacer un cambio de variable de vuelta, parecido a lo que hicimos hoy con h. Entonces, porque a mí se me ocurre, le voy a llamar a esta diferencia t. ¿Sí? X menos pi sobre 2. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, si x tiende a pi sobre 2, los x están muy próximos a pi sobre 2. Entonces, esta diferencia que yo tengo acá, ¿a qué va a estar próxima? A 0. Si esto es t, entonces t tiende a 0, siendo t esto. Solo porque esto pasa, porque los x están muy próximos a pi sobre 2. ¿Mm? Con este cambio vamos a trabajar la función. Vamos a cambiar a variable t. Entonces, ¿quién va a ser x? ¿Y x quién va a ser? T más pi sobre 2, despejando de acá. ¿Y quién va a ser pi sobre 2 menos x? El opuesto de t. Fíjense que los signos son distintos, son opuestos. Entonces esto es menos t. ¿Mm? ¿Y qué vamos a usar acá? A ver. El coseno de la suma. ¿Qué dice el coseno de la suma? Que el coseno de la suma de dos ángulos es la diferencia, es la resta. Fíjense que el signo acá menos está arriba. Es la resta de este término y de este término. ¿Mm? Así que aplicamos la formulita del coseno de la suma de ángulos, pero mi variable es t. Entonces, al aplicar la fórmula, fíjense que acá tengo coseno de pi sobre 2 y tengo seno de pi sobre 2. ¿Qué son? Son constantes. Y ya sabemos que estas constantes, y vimos la gráfica del seno y del coseno, en pi sobre 2, la función seno vale 1. Y en pi sobre 2, el coseno vale 0. ¿Mm? Así que de todo esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente menos seno de t sobre menos t. Así que acá simplificando los signos negativos, tenemos esto. Y esto estamos en la misma de hoy. Si t está cerca de 0, este cociente está cerca de 1. Porque seno de t y t, en la vecindad de 0, estos se comportan igualitas. El seno de t y t
tienen las mismas imágenes. Entonces este cociente tiende a 1 cuando t tiende a 0. Así que esto, ¿qué nos da? Epa. Esto que nos da 1. Así que esto es verdad y vale 1. ¿Qué hicimos acá? Una sustitución, un cambio de variable. ¿Para qué? Para poder trabajar con algo más simple que esto y usar las cosas que vimos. Esto lo vimos, y esto tienen ahí la formulita. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio y resulta que lo que tenemos hasta ahora no nos estaría sirviendo, no nos estaría alcanzando. Porque nos dice, calcule el límite de g, en realidad pruebe que el límite de g cerca de 0 es 0. Y la función g es el producto de x cuadrado por seno de 1 sobre x. Ahora, seno de 1 sobre x, este factor, es un problemón cerca de 0, porque se acuerdan que la función seno de 1 sobre x se enloquece cerca de 0. ¿Qué le pasa? Oscila entre menos 1 y 1. Cerca de 0, el límite de esta función no existe. En la vecindad de 0, esto tiene un comportamiento oscilante, va de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, se enloquece y después se tranquiliza, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que esta función es un factor de la que me están pidiendo, pero está multiplicado por x cuadrado. Si miramos la gráfica de g, pareciera ser que no es tan complicada cerca de 0 como esta se comporta. Entonces pareciera ser que este factor es el que está influyendo a esta función para que cerca de 0 esto no se comporte de la misma manera que esto. Entonces, para ver cómo obtener este límite, vamos a tener que enunciar otro teorema, que es el teorema de la compresión, o teorema sándwich, o teorema de la función intermedia, teorema del encaje también lo pueden encontrar. ¿Qué dice este enunciado? Bueno, veamos lo siguiente. En primer lugar dice que si yo tengo una función g que sus imágenes están comprendidas entre las imágenes de otras dos funciones, en este caso f y g, para todo x cerca de c, excepto posiblemente en c, o sea, si tengo esta condición, ¿no? Estoy mirando acá ahora. Pero no alcanza con eso. El teorema además pide otra cosa. No solamente pide esta condición para las imágenes, sino que además, fíjense, pide que el límite de f y de h cerca de c exista y sea el mismo. Entonces me pide dos cosas. Me pide que pase esto y que pase esto también. Si pasa esto y esto, ¿sí? Entonces no queda otra que la función g que está entre estas dos, con esta condición además, tenga el mismo límite que f y h cerca de c y también sea este numerito L. Entonces, es importante que tengamos en cuenta qué es lo que dice el enunciado. Dice que se cumple esto y se cumple esto a la vez. Si pasa esto, entonces el límite de esta función, que está comprimida, se comprime a las imágenes de f y g. G es la negra y h y f son la fucsia y la azul. Bueno, veamos ahora nuestro ejercicio, que los que nos pedían era esto, ¿no? Entonces decíamos, bueno, parece ser que si esto es 0, el límite de esta función es 0, el que está influyendo acá es este, ¿no? Porque yo acá
el límite del producto no lo puedo aplicar porque si bien x cuadrado, su límite en 0 es 0, porque es una polinómica, el límite de esta en 0 no existe porque es una función que oscila en 0. Tiene un comportamiento oscilante, así que veamos lo que hacemos acá. Entonces, si damos la condición a los x que estén cerca de 0, a una distancia menor que delta, sin x ser 0, eso es lo que estoy diciendo con esta expresión, los x están acá, entonces voy a escribir algo que sé. Yo sé que la función seno de 1 sobre x está acotada entre menos 1 y 1. ¿Sí? Eso lo vimos antes. Fíjense que si multiplicamos ambos miembros de esta desigualdad por el factor x cuadrado, que es positivo, entonces si yo multiplico a ambos miembros, esto me quedaría así. Y esto ya es lo que tengo acá. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Lo que me dice el teorema. Me dice que cerca de 0, los x con esta condición, si los x están acá, las imágenes de f están entre esta función f y esta función h, que ¿quiénes serían f y h? Menos x cuadrado y x cuadrado. ¿Alcanza con esto? No. ¿Ahora qué tengo que ver? Tengo que ver el tema de los límites. ¿Cuál es el límite de f y de h cuando x tiende a 0? Pero son muy sencillas, porque tanto f como h son dos polinómicas, y ¿qué dijimos? Las polinómicas es sustitución directa, o sea que tienen el mismo límite y vale 0. Entonces, por el teorema que vimos recién, realmente podemos decir que sí, que esto es verdad, que el límite de g, que era esta, también es 0. De hecho, si miramos la gráfica, ¿ven? Acá tenemos x cuadrado, acá tenemos menos x cuadrado, y cerca de 0 tenemos la gráfica de esta función, que es la función g. Fíjense que si miramos, por ejemplo, por acá, a la altura de acá, 0,2, a esta altura estaría pasando esto, pero no está pasando esto, ¿no? Acá, las imágenes de g están entre las de x cuadrado y de menos x cuadrado, pero no está pasando esto. Entonces, acá es donde se dan las condiciones del teorema, cuando x está cerca de 0. Recuerden que nosotros todavía no hemos definido formalmente lo que es el límite. Entonces todavía no podemos demostrar este teorema. Cuando enunciemos formalmente la definición de límite, ahí vamos a poder probar formalmente este teorema. Por ahora lo enunciamos porque lo necesitamos para aplicarlo. Bueno, esto sería este ejercicio. Vamos a ver el último, que tenemos este enunciado. Bueno, miremoslo un poquito. Parece horrible, pero no es tan horrible. Nos dice que obtengamos este límite, el límite de f cuando x está cerca de 2, con todo este caos que me están dando acá. Pero no se asusten, no es tan feo. Entonces me dice, si los x pertenecen a este entorno reducido, los f están en esta condición. ¿Qué era esto que tengo acá? Tengo que recordar lo que vimos en clases anteriores. ¿Cómo se llamaba esto? Se llamaba entorno reducido de centro 2 y radio delta. ¿Qué es esto? Es esto. Ya ahí es más conocido, es más amigable. Pero escribir esto y esto es lo mismo. ¿Qué estaría diciendo el entorno reducido? Y que estoy tomando todos los x que están cerca a una distancia, o que están cerca de 2, a una distancia menor que delta, sin x ser 2. Eso
lo escribo de esta manera. Por eso acá hay un 0 menor que. Los x que están cerca de 2 a una distancia menor que delta, pero mayor a 0. Porque no quiero que x sea 0. Al límite, ¿le importa 2? No, le importa la vecindad de 2. Esto y esto es lo mismo. Entonces, si los x están en esta condición, entonces tengo las imágenes con esta condición. ¿Mm? ¿Qué hacíamos cuando teníamos estas desigualdades con valor absoluto? Vamos a recordar de clase anterior. Aplicábamos esta propiedad. El valor absoluto de x menor que c implica que x está entre menos c y c. ¿Se acuerdan? Esta desigualdad con valor absoluto la resolvíamos de esta manera. Y si teníamos, en vez de esta expresión, esta, ¿qué significaba? Que era el intervalo 3, 7 sin tomar el centro 5. Que esto que era un entorno reducido de centro 5 y radio 2. O sea, el delta acá es 2. ¿Mm? Bueno, continuemos. Ahora que recordamos esto, así que nosotros lo que queremos es que esto nos quede solita. Y además aplicar este teorema, porque nos dice que lo apliquemos acá, ¿no? Yo soy re buena y le pongo esto. Si aplicamos esa propiedad, mejor dicho, el teorema, perdón, si aplicamos la propiedad de valor absoluto para esta desigualdad, ¿sí? Nos queda de esta manera entonces. Entonces lo único que nos estaría faltando es que esto nos quede solita. Entonces decir f está entre esto y esto. Para sacar este 7, ¿qué vamos a hacer? A ambos miembros de esta desigualdad sumamos 7. Nos queda esto. Ahí está, ya está lo que necesitamos. ¿Qué dice esta expresión? Que las imágenes de f están comprendidas entre esta función y esta función cuando los x están cerca de 2 a una distancia menor que delta sin x ser 2. ¿Sí? Si los x están en esta condición, los f están entre esto y esto, estas dos funciones. Entonces ahora, para poder aplicar el teorema nos estaría faltando algo más. ¿Qué es lo que deberíamos probar? Que el límite de esta función y el límite de esta función cuando x está cerca de 2 existe y es el mismo. Bueno, esto es muy sencillo. Porque esta función y esta función, ¿qué son? Son polinómicas. Las polinómicas, que es sustitución directa. O sea que esto nos da 7 y esto también, al sustituir x por 2, porque son polinómicas. Bueno, así que por este teoremita, ¿qué podemos asegurar entonces? Que el límite de f cuando x está cerca de 2 también es 7. ¿Qué pedía el teorema? Pedía que la función esté entre estas dos y además que los límites de estas dos coincidan, que existan y sean iguales. Esto y esto, esto y esto son las condiciones que pide el teorema y entonces así lo podemos aplicar y asegurar que este límite es 7. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido y sigan trabajando con las consultas y todo el material práctico que tienen. Nos vemos en la próxima clase.